Ya. Dentro de esta semana pudimos apreciar una función invocando una lista. Como se mencionó anteriormente, las listas en Python son vectores que aceptan cualquier tipo de términos. Es decir, yo puedo meterle tanto strings como valores alfanuméricos. Es decir, si yo tengo una lista con solo caracteres más una lista de caracteres alfanuméricos, lo único que hace es concatenar. Ya, en el ejercicio que vimos en clase es una suma, una función que nos permita sumar los elementos internos de una lista. Ya, primero lo que vamos a hacer para este ejercicio es definir la función, que es def, operación, lista. Dentro de esta función vamos a crear una lista, ¿no es cierto? Una lista con elementos vacíos, porque vamos a meter los elementos. Después creamos unas variables suma que la inicializamos en cero. Después creamos un bucle indefinido denominado while true. El true sirve para ver si es que nos arroja un valor booleano true, se va a romper el bucle. Abajo vamos a considerar una nueva variable ya denominada opción input. Ingresar elementos para agregar a la lista o t para terminar. Ya. Después vamos a crear la opción if. If opción es igual a t minúscula o t mayúscula. ¿Esto de qué nos sirve? En caso de que el usuario aplaste t, ya sea que tenga el teclado en mayúscula o minúscula, el programa va a entender de que el usuario ya no quiere continuar más en agregando más elementos, por lo cual le va a arrojar un true, un valor booleano, por lo que va a salir del bucle. Un break, pues que es un salto de línea, y en el caso de no cumplirse esta opción, vamos a else. En este caso, pues según la lógica de este programa, los valores que vamos a aumentar son en tree. eh, en tree, dentro de else agregamos un tree. ¿El tree qué significa? La forma de poner un tree son para excepciones controladas. Es decir, tenemos el tree haga esto, excepto si sale esto. Dentro del tree tenemos una variable de número de elementos que es igual a inOption, que va a agregar a la variable opción los elementos que entre a la variable opción que no sea t, se van a agregar la variable elementos. Tenemos lista append elementos para poder agregar más valores a la lista declarada en el principio y suma más elementos. Después tenemos un print del elemento agregado a la lista y tenemos la segunda parte del TEA, que son excepciones, excepto, va luego, y tenemos print entrada inválida. Intenta nuevamente. Después tenemos un return, que esto ya es parte de la función, una vez salido del TEA, del else, pues está la misma sangre que el while, porque esto es parte de la función. Una vez que terminemos con la de acá, tenemos un return suma, es decir, que nos va a devolver de la función la suma, que sería esta variable de acá. Listo. Como siguiente línea tenemos resultados igual a operación de la lista. Esto, aquí en esta parte invocamos a nuestra función. De lo contrario, toda esta parte de acá no conocerá a nadie, ya que si no invocamos a una función, lo que esté dentro de la función solo conoce la función, así que nace con ella y muere con ella. Y después tenemos un prime. La suma de los elementos de la lista es el resultado, que sería esta variable de aquí. Y compilamos. Ingresa un elemento para agregar a la lista o para terminar. Ponemos 5, 8, y. En este caso, dado nuestra lógica, no podemos agregar elementos que no sea alfanumérico.
Pues al momento de agregar Y, sale entrada inválida. Intente nuevamente. En este caso, vamos a agregar otro término alfanumérico. 9 y 7. Y aplastamos T para terminar, ya sea mayúscula o minúscula. Y nos va a salir la suma de los elementos alfanuméricos. Gracias. La serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una secuencia matemática que comienza con los números 0 y 1, y los siguientes números se obtienen sumando los dos números anteriores, es decir, cada número de la serie es la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza tal que 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así de manera sucesiva. La secuencia de Fibonacci se puede expresar con una fórmula matemática, tal que n siendo un número se puede restar a n-1 y después sumar a n-2 y, y este será el n para el enésimo número de la secuencia de Fibonacci. Ahora, en Python podemos implementar la serie de Fibonacci utilizando funciones. Una forma sencilla de hacerlo es mediante recursividad o recursión. La recursión nos permite definir la función en términos de sí misma, lo que refleja la naturaleza recursiva de la secuencia de Fibonacci. Aunque también existen otras maneras más convenientes de hacer una función de Fibonacci en Python, ya que la recursividad al, al ocupar tanto espacio en la memoria puede tardar mucho tiempo en respondernos o incluso tal vez no respondernos, robar la máquina si es que el número es demasiado grande, por lo que no resultaría tan viable si necesitamos que los números sean grandes. Así que se utiliza también otro tipo de funciones que no utilizan tanto recursividad o como if anidados o listas de listas.